hermana humilla públicamente a mi hijo por diversión, así que no asistiré a su boda, y ahora su prometido también duda en asistir. Hace casi un año volví a reconectar con mi hermana, a quien no había visto en casi una década. Aunque fui yo quien hizo el esfuerzo de reconstruir nuestra relación, ahora me pregunto si fue la decisión correcta. Ella no ha cambiado en absoluto. Su comportamiento actual es el mismo que causó la ruptura de nuestra relación en primer lugar. Como pueden imaginar, me encuentro en un gran dilema. Dado que todos los que conozco tienen opiniones sesgadas, pensé que sería mejor preguntar en internet. No creo que nadie realmente se tome el tiempo de leer esto, pero si lo haces, gracias por escucharme y espero que puedas darme una perspectiva imparcial. Me llamo Raquel y la hermana de la que hablo es Honey, mi hermana de sangre, criada bajo el mismo techo que yo. Sé que suena extraño aclararlo, pero pronto entenderás por qué. Es difícil creer que estamos emparentadas. Actualmente soy madre soltera y vivo con mi hijo Tom. Tengo un buen trabajo y hago lo mejor que puedo para que Tom sea feliz. Ahora tiene 7 años, así que ya saben, lo típico de una mamá. Fue convertirme en madre lo que me hizo pensar en reconectar con Honey, pero, irónicamente, ahora mi hijo es la razón por la que lamento esa decisión. Honey es 4 años menor que yo. Mi mamá me dijo que cuando ella nació, yo estaba muy feliz porque siempre había querido tener una hermana menor. Desde temprana edad la cuidé, y mi mamá, quien la mimaba un poco más porque se parecían físicamente, me decía lo unidas que éramos. Crecimos siendo inseparables. Honestamente, ni siquiera sé cuándo empezaron a cambiar las cosas, pero en algún momento Honey cambió. Se convirtió en alguien que consideraba patético pasar tiempo con su hermana mayor. Siempre fui amable con ella y nunca levanté la voz, pero poco a poco comenzó a insultarme y a hacerme sentir inferior cada vez que intentaba hablar con ella. Nuestros padres estaban demasiado ocupados para notar lo que pasaba, y en una ocasión, cuando mamá la vio burlándose de mí, no hizo nada. Odiaba cómo Honey me trataba y no podía entender por qué. Comenzó a hacerme bromas, a meterme en problemas, y parecía haber perdido todo sentido de culpa o empatía. Intenté explicarme que probablemente sus nuevos amigos le estaban influenciando, pero eventualmente me di cuenta de que ella era quien lideraba ese comportamiento. No quiero profundizar demasiado en el pasado porque es doloroso, pero necesitas saber que Honey fue terrible conmigo y me sentí impotente. Incluso me robó a mi novio y gastó mis ahorros en sí misma. Cuando finalmente no pude soportarlo más, hablé con mis padres. Ellos me ignoraron, diciendo que es tu hermana menor, es normal que cometa errores. Dejaron claro que nunca me apoyarían en esto. Cuando me fui a la universidad, casi nunca volví a casa. A papá le dolió, pero a mamá y a Honey apenas les importó, lo cual estaba bien para mí, porque volver a casa solo significaba más discusiones entre Honey y yo, o mamá tomando su lado. Después de la universidad, recibí una oferta de pasantía en otro estado y la acepté, aunque no sin otro ataque de Honey. Esta vez llamó a mi pasantía fingiendo ser yo. En resumen, pude explicar la situación y parece que entendieron, así que no perdí esa oportunidad y no fue un gran problema. Tal vez tuve suerte porque la persona que me dio la oportunidad tenía una hermana mimada, así que lo entendieron completamente. Cuando supe que Honey había intentado sabotear mi oportunidad, estaba furiosa. Mis padres me suplicaron que la perdonara, llamándolo un error, pero les dije que ya había tenido suficiente. Le había dado innumerables oportunidades para cambiar, pero era incapaz. Así que corté todo contacto con ella. Mientras ella seguía viviendo en casa, rara vez llamaba, y cuando mamá me pedía que la ayudara, me negaba. No quería tener nada que ver con ella. Mis padres siguieron intentando reconciliarnos, pero a Honey no le importaba e incluso me dijo que podía hacer lo que quisiera. Cuando le dije que ya no la consideraba mi hermana, simplemente respondió que hacía mucho tiempo que ella tampoco me consideraba su hermana. Eso esencialmente rompió nuestra relación, y decidí que no merecía estar en mi vida. Unos meses después, conseguí un trabajo en el nuevo estado y me mudé allí de forma permanente, casi nunca volviendo a casa. Honey también se mudó y rara vez nos cruzábamos. A veces, mamá me pedía que la llamara, pero nunca lo hacía, ni ella tampoco. Más tarde conocí a alguien, me casé, y esa es otra historia, pero no importa ahora. Es mi exmarido y ya no forma parte de mi vida. Antes del divorcio, quedé embarazada y di a luz a mi hijo Tom. No invité a Honey a la boda, lo que molestó a mis padres, y tampoco apareció cuando Tom nació. Pero después de su nacimiento, comencé a sentirme culpable por haberla apartado de mi vida. No sé exactamente qué lo desencadenó, pero empecé a sentir que necesitaba reconectar con Honey. Me tomó años antes de siquiera considerar intentarlo, ya que no estaba segura al principio.
Unos años después, me divorcié de mi esposo, quien no quería involucrarse en la vida de nuestro hijo. En ese momento, comencé a extrañar a mi familia, a pensar en Honey, pero no la llamé. A principios de este año, terminé de mudarme de nuevo a mi ciudad natal y sentí que tal vez era el momento de reconectar. La llamé. Parecía diferente, feliz de saber de mí. Nos disculpamos mutuamente, hablamos sobre cosas superficiales y mantuvimos el contacto en línea durante un tiempo. Hace unos meses, me ofrecieron la oportunidad de trasladarme de vuelta a mi antigua ciudad, y la acepté. Quería estar cerca de mi familia, y mis padres querían tener a su nieto cerca. Para cuando me mudé, Honey ya estaba comprometida con su novio de mucho tiempo, Brad, y planeaba casarse a finales de año. Ella trabajó en reconstruir nuestra relación, tratando de dejar el pasado atrás. Al principio, no conectaba mucho con mi hijo y parecía molesta de tenerlo cerca, pero gradualmente parecía que él la había conquistado, o eso pensé. Mirando hacia atrás, resulta que solo estaba fingiendo. A medida que los planes de boda se concretaban, me sentía feliz por ella y contenta de que hubiera encontrado a alguien tan amable como Brad. Luego, hace unos 2 meses, Honey me sorprendió al pedirme si podía reservar y pagar el lugar de la boda. Me explicó que ya había manejado todo lo demás y solo necesitaba ayuda con esto, diciendo que podría ser mi regalo para ella. Prometió que estaría increíblemente agradecida. Por un momento, me pregunté si había estado comportándose bien conmigo todo este tiempo solo para obtener algo de mí, pero aparté ese pensamiento sintiendo que era demasiado cínico. Después de unos días, me di cuenta de que reservar el lugar era factible y le dije que estaría encantada de ayudar. Una semana después, encontré un lugar hermoso e incluso hice la reserva. Ella estaba encantada, y todo parecía ir bien. Me sentí realmente feliz de que finalmente estábamos reconstruyendo nuestro vínculo. Entonces, hizo algo que destruyó todo. Hace unos días, estaba abrumada con el trabajo, así que mi mamá llevó a mi hijo Tom de compras con Honey y sus amigas. Mientras estaban fuera, Tom comenzó a hacerle preguntas a Honey, a escoger cosas y a pedir algo de comer. Honey se irritó, y cuando Tom siguió haciendo preguntas, explotó. Le gritó, lo aterrorizó y luego, frente a sus amigas, comenzó a burlarse de él. Les dijo que a veces moja la cama y que le teme a la oscuridad. Incluso llegó a decir que su papá lo había dejado porque era muy molesto y que probablemente yo también lo dejaría. Como pueden imaginar, esto humilló y traumatizó a mi hijo. Comenzó a llorar desconsoladamente, mientras Honey se reía de él mientras sollozaba. Finalmente, mi mamá decidió traerlo de vuelta a casa. Cuando llegaron, Tom seguía llorando tanto que tuve que salir del trabajo para estar con él. Al principio, mi mamá trató de minimizarlo, diciendo que Honey se había enojado y lo había asustado, pero pude notar que había pasado algo más. Me concentré en consolar a Tom, pero al día siguiente supe toda la horrible verdad. No podía entender por qué mi hermana actuaría de esa manera. Incluso si estaba molesta con él, ¿por qué desquitarse con un niño inocente? Confronté a mi mamá por permitir que esto sucediera y luego fui a ver a Honey. Ella lo minimizó, diciendo que Tom era molesto y que se había divertido diciendo esas cosas. Le dije que no era una broma y le exigí que se disculpara con Tom frente a todos, aunque sabía que una disculpa no repararía el daño. Sentí que era lo mínimo que podía hacer. Ella se negó, insistiendo en que no había hecho nada malo. Este era exactamente el tipo de comportamiento que me llevó a cortar todo contacto con ella en primer lugar. Como seguía negándose, me sentí cada vez más frustrada hasta que simplemente me fui. Ahora estoy cuestionando qué hacer. No puedo simplemente dejar pasar esto. Si me lo hubiera hecho a mí, sería una cosa, pero hacerlo a mi hijo es completamente diferente. Por eso estoy aquí buscando ideas, algo legal, para hacerle saber a mi hermana que no se juega con las personas. Actualización 1. Han pasado algunos días, y las cosas no han salido como esperaba. Primero, quiero agradecer a todos los que leyeron mi larga publicación y ofrecieron sugerencias. Créeme, estoy muy agradecida de que te hayas tomado el tiempo para ayudar. Leí todo antes de decidir qué hacer. Después de mucho pensar y leer sus sugerencias, decidí que necesitaba ser madura y hablar con ella. Muchos de ustedes también mencionaron que podría estar bajo mucha presión o pasando por algo con su prometido. Sentí que todo eso era posible, ya que mi hermana no es del tipo que comparte mucho, y con la boda tan cerca, pensé que podría estar lidiando con algo. Así que, como mencioné, decidí hacer lo correcto e intentar hablar con ella. Fui a ver a mi hermana y le pedí a mi mamá que la convenciera de darme 10 minutos de su tiempo para hablar conmigo. Mamá estuvo feliz de ayudar, ya que también se sentía algo responsable por lo que había pasado.
Más tarde, por la tarde, me encontré con Honey en un café cercano, donde estaba de compras, y hablamos a solas. Desde el principio, me dejó claro que no iba a disculparse y que estaba perdiendo mi tiempo. Aún así, le pedí que simplemente escuchara lo que tenía que decir. Entonces le expliqué cómo mi exmarido me había dejado y cómo mi hijo lo había tomado. Me tomó mucho tiempo explicarle, para que pudiera entender lo que había pasado y cómo, por alguna razón, mi hijo se culpaba a sí mismo. No pude decirle todo o explicarle mucho, así que tal vez fue mi culpa que pensara eso, pero me aseguré de que entendiera que su papá se fue por decisión propia y que no fue culpa de nadie. Le conté cómo mi hijo amaba tanto a su papá que esto lo afectó profundamente. Le tomó mucho tiempo volver a sonreír, pero poco a poco se recuperó. Le expliqué que mi hijo era un niño sensible y que nunca le había gritado, ni una sola vez. Le conté cuánto lo había lastimado y cómo lo había traumatizado. Le dije que, intencional o no, mencionar a su papá había empeorado mucho las cosas y lo difícil que fue consolarlo después. Ella simplemente escuchó todo, y en ese momento pensé que finalmente había entendido lo que había hecho. Y lo que pensé que sucedería después era que ofrecería una disculpa o algo. Entonces, con una expresión seria, me dijo que no creía que fuera gran cosa. Dijo que era mi culpa porque estaba criando a un débil, y que si quería que mi hijo se convirtiera en un hombre, no debería consentirlo de esa manera. Le pregunté si había perdido la cabeza y le dije que mi hijo sería mucho mejor que ella. Luego le dije que estaba cansada de los juegos y que necesitaba disculparse. Ella se enfureció conmigo por siquiera intentar que se disculpara por algo tan trivial. Dijo que no se sentía mal en absoluto y que lo haría de nuevo sin dudarlo si tuviera la oportunidad. Esto me enfureció tanto que temí que podría abofetearla. No lo hice. Simplemente me alejé. Ahora me doy cuenta de que reconectar con ella definitivamente fue un error. Supongo que estaba aferrándome a la nostalgia del pasado, cuando éramos niñas y nos llevábamos bien, lo que me llevó a querer reconectar con ella. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización, y no puedo decir que las cosas hayan mejorado. Si acaso, han empeorado mucho. Ojalá tuviera algo mejor que contar, pero no es el caso. Ahora mismo estoy en un punto donde podría quedarme aislada de toda mi familia por lo que hice. Déjenme contarles qué pasó. Después de mi última actualización, seguía muy enojada. Estaba molesta conmigo misma por confiar en mi hermana y furiosa con ella por todo lo que hizo. Para aquellos que preguntaron, Tom está bien. Está feliz, pero lo estoy manteniendo alejado de mi hermana y de la mayor parte de la familia. Un día después de todo lo sucedido, mi mamá me llamó preguntando qué estaba pasando y por qué mi hermana le había dicho que no iba a asistir a la boda. Por cierto, muchos de ustedes preguntaron por qué no hablé con mis padres cuando ella se negó a disculparse. Bueno, aquí les muestro lo que pasa cuando me quejo. Le conté a mi mamá lo que había pasado y le dije que mi hermana estaba siendo injusta y cruel, y que no había manera de que fuera a la boda, especialmente con mi hijo. Ella me dijo que no estaba siendo comprensiva y que era su boda, por lo que debía dejarlo pasar solo esta vez. Le respondí que de ninguna manera lo iba a dejar pasar esta vez. Si ni siquiera podía admitir su error y disculparse, yo había terminado. Le dije que aunque se disculpara ahora, de todas formas no iría a la boda, y eso era definitivo. Incluso mi papá me llamó pidiéndome que cambiara de opinión, lo cual solo me enfureció más. Le pregunté a papá si había llamado a mi hermana para decirle que debería disculparse conmigo, y me dijo que no le había dicho nada. También recibí llamadas de otros familiares, todos actuando como si mi hermana no hubiera hecho nada serio. Esto me enfureció tanto que, unos días después, tomé una gran decisión. Me arrepentí de haber reconectado con ella en primer lugar, y en este punto, no iba a la boda sin importar qué. Luego pensé, si no voy a la boda, ¿por qué debería pagar el lugar? Casi había olvidado que me había comprometido a pagarlo. Debatí conmigo misma si retractarme y no pagar por el lugar a solo un mes de la boda era una mala decisión o una buena. Incluso entonces, estaba pensando en los problemas que esto podría causarle, y dudé. Pero esa duda solo me hizo enojar más. Así que, sin pensarlo demasiado, decidí cancelar. Al día siguiente, cancelé el lugar. Esa misma noche, le envié un mensaje diciendo que, como no iba a asistir a la boda, estaba cancelando mi regalo. Ella me llamó de inmediato, muy alterada, pero ignoré la llamada. Después de unas horas, mi papá y mi mamá comenzaron a llamarme frenéticamente también, pero no respondí. Ayer finalmente respondí la llamada de mi hermana. Estaba gritando, preguntándome cuál era el significado de esto. Le dije que era simple, no sentía ganas de pagar por algo a lo que no iba a asistir.
Ella dijo que no era justo, y le respondí que la vida no es justa, así que simplemente lo aceptara. Luego añadí, y no me pidas que me disculpe tampoco. Ella comenzó a gritar y a perder el control, así que simplemente colgué. No iba a quedarme escuchando cómo me insultaba. Después, ella fue llorando con todo el mundo, diciendo que estaba tratando de arruinar su boda al cancelar el lugar en el último minuto. Bueno, ¿saben qué? Cuando dije que ya no me importaba, lo decía en serio. Mi mamá se enojó y me dijo que tenía que hacer lo que ella decía. Sí, en este punto, toda mi familia está tratando de aislarme, incluidos mis padres, a menos que vuelva a reservar el lugar o le dé el dinero a mi hermana para que lo reserve ella misma. No puedo creer que me estén haciendo esto, tratando de aislarme. ¿Dónde estaba todo este apoyo cuando mi hermana hizo lo que hizo con mi hijo? Actualización 3. Han pasado unos días desde la última actualización. Después de mucho pensarlo, terminé diciéndole a mi hermana que se fuera al diablo y les dije a mi familia que hicieran lo que pensaran que era correcto. Como era de esperarse, todos me cortaron, excepto una persona, sorprendentemente, el prometido de mi hermana, Brad. Me llamó y me dijo que lo que ella hizo estuvo realmente mal y que se merecía lo que le hice. Me disculpé con él, pero me dijo que no era necesario, ya que, en cierto modo, lo había salvado de casarse con alguien tan horrible como mi hermana. Le pregunté si ya había cancelado la boda y me dijo que aún no, pero que después de hablar conmigo iba a reunirse con mi hermana para informarle de su decisión de no casarse con ella. Como pueden imaginar, el drama en mi familia fue enorme, especialmente para mi hermana cuando Brad soltó la bomba. Déjenme aclarar algo aquí. Cuando digo mi familia, me refiero a mis padres, mi hermana y algunos parientes cercanos que están de su lado. Sin embargo, hay otra parte de la familia que no se involucra en el drama, e incluso algunos que no soportan a mi hermana. Así que no es toda la familia, como puede haber parecido en publicaciones anteriores. Volviendo al drama, durante un par de días todo estuvo tranquilo. No recibí llamadas ni mensajes, básicamente porque los tengo bloqueados. Pero me pareció sospechoso que no intentaran contactarme de otra manera, como viniendo a mi casa. No pasó nada, hasta que finalmente me topé con mis padres y mi hermana en un café. Había ido a tomar un café con Tom. Obviamente, Tom no estaba tomando café. Pensé que íbamos a tener un momento tranquilo, pero estaba muy lejos de eso. Lo único que obtuve fue vergüenza, porque terminamos en una acalorada discusión en ese lugar público. Estaba sentada de espaldas a la puerta, pero Tom los vio y dijo, «Mira, mamá, aquí vienen los abuelos». Cuando me giré, ya era demasiado tarde porque estaban encima de mí, gritando. Bueno, para ser honesta, quien estaba gritando era Honey, mientras mis padres nos gritaban a ambas que nos calmáramos. El resumen de la discusión fue que mi hermana estaba enojada conmigo por haberle contado a su prometido sobre el pequeño incidente, como ella lo llamó, con mi hijo. Me culpó por el hecho de que no solo se había quedado sola, sino que ahora también tenía que pagar por una boda que no iba a suceder. No sé por qué dijo que estaba pagando, ya que, hasta donde yo sabía, Brad también había contribuido. Supongo que fue algo que dijo en el calor del momento. También dijo que estaba vengándome de ella por lo que pasó en el pasado y porque soy una madre infeliz sin un esposo para mí o un padre para mi hijo. Mientras gritaba, yo le gritaba de vuelta para defenderme, mientras mis padres intentaban calmarnos a ambas. Finalmente, vi que Tom no lo estaba manejando nada bien y que estábamos causando una escena, así que tomé mis cosas y a Tom y me fui. Mi hermana siguió gritando, pero le dije, puedes cerrar esa gran boca de avestruz y buscarte un nuevo prometido. Todavía tienes unos días antes de tu boda, y no olvides buscar también un lugar para celebrarla. Con eso finalmente me fui, y aunque seguía gritando roja como un tomate, podías escucharla a media cuadra de distancia. No quería seguir alimentando su ego. Ella puede culparme por lo que quiera, pero Brad no se enteró por mí de lo que hizo con Tom. Nunca se me habría ocurrido llamarlo, porque no era mi lugar decirle nada. Pero, en cierto modo, me alegra que se haya enterado, porque parece tener algo de decencia y entiende que hacer sufrir a un niño por cualquier razón está mal. En todo caso, la única persona a la que debería estar gritándole es a ella misma. Su única opción ahora es grabar un mensaje de voz y enviárselo a sí misma para que pueda discutir con la única persona responsable de todo esto, ella misma. Actualización 4. Acabo de enterarme de quien le contó a Brad todo lo que pasó con mi hermana y mi hijo, fue mi padre, así de simple. Honestamente, después de todo el drama y las acusaciones en mi contra, nunca pensé que él sería el responsable de informarle a Brad. Recientemente recibí otra llamada de Brad, y esta vez tenía preguntas directas sobre la discusión que tuvimos en el café.
Obviamente, me sorprendió que supiera sobre eso, así que, por curiosidad, le pregunté cómo se enteró. Fue entonces cuando confesó que, al igual que antes, fue mi propio padre quien le contó todo. Me costó procesar que mi papá, quien ha estado apoyando a Honey desde el principio y teóricamente también está enojado conmigo, sea la misma persona que está filtrando detalles de la situación a Brad. Cuando le pregunté por qué mi papá le estaba contando estas cosas, Brad simplemente respondió que tenían una buena relación y que, en el fondo, mi papá sabía lo difícil que podía ser Honey. Al parecer, mi papá tampoco estaba completamente seguro de que Brad debería casarse con ella. A pesar de que es su hija, él sabe lo complicada y problemática que puede llegar a ser. Encuentro esto irónico, ya que mi papá ha hecho grandes esfuerzos por obligarme a reconciliarme con Honey, como si fuera alguien que vale la pena tener cerca. Si bien entiendo el deseo de un padre de proteger a su hija, parece que mi papá también tiene dudas sobre el tipo de persona en la que Honey se ha convertido. En cierto modo, creo que intentó hacer algo bueno al mantener a Brad informado, pero sin darme ningún apoyo directo. Y aquí estoy, llevándome toda la culpa, mientras mi papá ha estado compartiendo la verdad detrás de escena. Brad realmente se siente mal por cómo me están culpando. Me dijo que no pensaba que fuera justo que yo cargara con todo el peso de los conflictos con Honey, y por eso se ofreció a decirle la verdad él mismo. Aunque no siento lealtad hacia mi papá, sé que lo que sea que Brad le diga a Honey explotará en su cara, y mi papá, al menos en este caso, intentó hacer algo bueno. Por eso le dije que no tenía que hacer nada por mí, especialmente si Brad se enreda aún más en este drama. No me parece justo para él, porque nada de esto es su culpa. Además, ya he dejado todo esto atrás y no necesito venganza ni un sentido de justicia. Creo en el karma, así que, en esta vida o en la próxima, mis padres y mi hermana recibirán lo que se merecen. Sin embargo, Brad me dijo que todavía pensaba que era lo correcto, así que no sé qué pasará ahora. Pero no creo que termine bien para mi papá. Actualización 5. Sé que los he dejado sin noticias por un tiempo, pero después de que el drama explotó para mi papá, las cosas se calmaron, al menos en la superficie. Según algunos familiares que me contaron, mis padres parecían seguir juntos, pero las cosas estaban lejos de estar bien. Mi papá y mi mamá no podían dejar de pelear, y mi hermana, para añadir más tensión, dejó de hablarle a él por completo. Finalmente, después de meses de tensión acumulada y discusiones, mis padres decidieron divorciarse. En cuanto a mi hermana, las cosas no han mejorado mucho para ella. No encontró un reemplazo para Brad a tiempo, así que no ha podido hacer uso de todo el dinero que invirtió en su boda. No puede culparme por eso. Le di consejos, y simplemente no supo cómo seguirlos. Ella había puesto parte del dinero, pero Brad también cubrió una cantidad significativa, así que fue una mentira cuando me acusó de haberle hecho perder todo su dinero. Bueno, todo en su vida parece ser una mezcla de mentiras, manipulación y berrinches. Por mi parte, he mantenido el contacto con Brad, y sorprendentemente, nos hemos vuelto amigos. Al final, parece que algo positivo salió de todo este drama. Incluso le presenté a una amiga que he tenido durante años, quien es 1000 veces mejor persona que mi hermana. No solo se llevan bien, sino que parece estar genuinamente interesado en ella. Es extraño pensar que, después de todo esto, tal vez en algún momento podría considerarlos parte de mi familia, porque mi amiga es casi como una hermana para mí. Después de todo, creo que es fantástico poder elegir a tu familia y no tener que conformarte con la que te tocó.